Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Dios les bendiga. El día de hoy vamos a exponer sobre la biografía de Jean de La Fontaine. Nuestro grupo está conformado por Chantal Estrada, Merly Sánchez y mi persona, Joana Canales. Jean de La Fontaine nació el 8 de julio del año 1621 en el seno de una familia burguesa en la localidad de Château, Thierry, Champagne, Francia. Fue el primer hijo de Charles de La Fontaine, responsable de la conservación de los bosques, y Francois Bidous, teniendo un hermano menor, Claude, en el año 1623. Poco se sabe de su juventud y en el año 1635 se mudó hacia París. Sus padres querían que asistiera al seminario y en el año 1641 lo inscribieron en el oratorio de San Felipe Neri. Un año después renunció al estado clerical y reanudó sus estudios de Derecho en París. Bueno, en el año 1647 se casó con Marie Ricard a los 14 años de edad, cuya familia estaba relacionada con Jean Bassine, y en 1649 obtuvo un diploma de abogado en el Parlamento de París. En 1652 compró un puesto como maestro de las aguas y los bosques. Un año más tarde nació su hijo, el único que tuvo, y se llamó Charles. En el año 1654 apareció su primera publicación. Bueno, en el año 1658 ofreció su poema Adonisio a Nicolas Fouquet, quien se convirtió en su admirador y protector. En ese mismo año se separó de su esposa, retornando a la ciudad de París. La Fontaine se convirtió en un gentil hombre, sirviente de la duquesa de Orleans, en 1664, con quien tuvo una relación sentimental y bueno, ese puesto era muy mal visto por la población. En el año 1665 publicó la colección Contes et Nouvelles Embers, seguidos por una segunda colección un año más tarde. Ambos volúmenes fueron recibidos con entusiasmo por el público. En el año 1668 publicó 6 libros de fábulas, dedicados al Delfín de Francia. Estos poemas fueron un éxito extraordinario, asegurando su fama. Bueno, en una época de restricciones y purificación lingüística, La Fontaine utilizó toda clase de palabras arcaicas en lenguaje coloquial y en construcciones obsoletas. Frente a esta situación, La Fontaine eligió deliberadamente explotar las considerables recursos de un género menor. En 1669 publicó Les Amours de Piche et de Cupido, un largo romance en verso y prosa. Pero el trabajo de La Fontaine, a pesar de su tono burloso y sus alusiones contemporáneas, esto también es una meditación muy personal sobre el amor y la belleza y el arte. También una nueva colección de contes apareció en 1671, junto con nuevas 8 fábulas. El mismo año tuvo que renunciar a su cargo de maestro de aguas y bosques. La muerte también de la duquesa en 1672 lo dejó sin empleo. En 1673 encontró una nueva protectora, que era la Madame de la Saulere, donde conoció a muchos estudiosos, filósofos, artistas y librepensadores. Entre los años 1673 y 1682 publicó una serie de trabajos como un poema largo para Port Royal, un epitafio para su amigo Mouliere. También en 1682 escribió un largo poema en la alabanza de los poderes de la quinina. Como él mismo solía decir, la diversidad es mi lema. Después de muchas maniobras, finalmente La Fontaine fue elegida miembro de la Academia Francesa en 1684. Siguió escribiendo y publicando un volumen de escritos diversos en 1685 y en 1687. El importante poema Epístola de Way, en el que evitó tomar partido de la querella de los antiguos y los modernos. La tragedia lírica producida en 1691, pero cerró después de 6 actuaciones. Maname de la Sablière murió en 1693 y los pensamientos de La Fontaine se volvieron hacia la iglesia. Renunció al Comtés y se comprometió a dedicar el resto de sus días
a la composición de obras piadosas. La última colección de fábulas apareció en 1694 y en ese año el ya envejecido y cansado poeta escribió a su más querido amigo, que fue Francois de Maugroix, diciendo: me moriría de aburrimiento si no pudiera seguir escribiendo. Ya lúcido y activo casi hasta el final de sus días, falleció el 13 de abril de 1695 en Francia. En resumen, fue un escritor francés que vivió en el siglo XVII, reconocido por sus fábulas inspiradas en los nahualitas de la antigüedad grecolatina y en particular por Esopo y Pedro, que fueron muy populares en su época y de hecho aún se leen en la actualidad. Muchas de sus fábulas se convirtieron en parte del canon literario occidental y aparecieron en muchas obras del arte, publicando así casi 300 fábulas compiladas en 12 libros en 1668 y 1694. En ellas se usaba la metáfora animal para eludir la censura de la época. Los versos de La Fontaine eran enseñados en los colegios, a fin de dejar a los alumnos un paso en cuanto a la moral de gran utilidad. Realmente es curioso, pese a que se escribieron para el público adulto, tuvieron que esperar hasta la entrada del siglo XIX para pasar a ser uno de los clásicos de la literatura infantil. Su obra sigue en plena forma en pleno siglo XXI. Ya han pasado 3 siglos, pero nos han enseñado a observar a los animales mediante las fábulas, en donde la razón y la prudencia eran protagonistas. Bueno, alguna de sus obras fue La anciana y el perro, de 1654, Adonis de 1658, Elegie aux Nymphes de Vaux de 1661. También hay Otto Auroi de 1663, Fables de 1668, Amoureux de Piche et de Cupidon de 1669. El poema de Saint-Malo de 1673, Dafne de 1674, El Astre, que fue de 1691, El Lobo y el Cordero, también El Ratón Cortesano y El Ratón Campestre de 1691, El Zorro y las Uvas. Bueno, alguna de estas enseñanzas que podemos aprender de Jean de La Fontaine es la importancia de la creatividad y el valor de la crítica social. Usó sus fábulas como una forma de transmitir una enseñanza moral, también la fidelidad a los amigos, a los principios, ya que fue un hombre leal y generoso. Bueno, esta biografía de Jean de La Fontaine culmina así. Bueno, gracias, Dios lo bendiga.